La primera imagen que les voy a mostrar es un video. No me han dado el control para pasar las imágenes, así que iré pidiendo que las pasen. Es un video que encontré hace un año buscando información sobre el 12 de octubre. Yo soy peruana y vivo en España, y una de las cosas que más me sorprendió del racismo allá es que celebraran como fiesta nacional el 12 de octubre lo que acá se conoce como Columbus Day, ¿no? En cierto modo, España articula su identidad nacional en la reivindicación del imperialismo y el colonialismo. Les agradecería un montón si me pueden poner las imágenes. Y en este video que les voy a mostrar se ve como una profesora blanca de un colegio público español en donde van niños migrantes y niños racializados. Ok, gracias. Gracias. Y este video estaba subido en YouTube, en donde se ve a esta profesora blanca española celebrando la fiesta nacional del 12 de octubre con sus alumnos. Esta mujer, bueno, don't clap that. No, Inti, esa no, esa hay que taparse los oídos. En esa canción deriva de una canción racista del siglo XIX norteamericana, en donde lo que se contaban era la muerte de pequeños niños negros, y todos ellos morían de forma violenta en una situación relativa a un precepto racista en relación a esa población. Luego, esa canción en el siglo XX, por la lucha por los derechos civiles, cambia a ser una canción que cuenta indiecitos, ¿no? That is, Ten Little Indians, que es una canción que, por ejemplo, en un contexto como el peruano, si aprendes inglés, te la enseñan a cantar en el colegio, ¿no? Luego esa canción es traducida al castellano y termina en 10 indiecitos, que es esta canción de adoctrinamiento racista colonial que utiliza esta profesora no solamente con alumnos blancos españoles, sino a niños racializados inmigrantes. Les obligan a ponerse una pluma en la cabeza y les obligan a cantar eso durante la celebración del 12 de octubre. Esto forma parte de una gran cantidad de materiales racistas en los libros para niños que están absolutamente normalizados. Es decir, por ejemplo, nunca se cuestiona la violencia que puede ser narrar el 12 de octubre en las escuelas públicas, ¿no? Y narrarlo como un acontecimiento normal. No se cuestiona, por ejemplo, ese libro, todos los libros de Tintín, que tienen una gran cantidad de narrativas racistas. Después, ese libro de los pitufos, por ejemplo, en donde se muestra que los pitufos negros son los malos. Vamos a poner... O libros como Jerónimo Stilton, que muestran una idealización del inicio del proceso colonial. Todo esto en el contexto español convive en perfecta armonía con todo el racismo institucional, es decir, la ley de extranjería y los mecanismos legales que han sido creados en la Unión Europea para perseguir, detener y deportar personas migrantes y para generar muerte en las zonas de frontera. En el caso de Europa estamos hablando de más de 50.000 muertos y desaparecidos que conviven en completa armonía con la Unión Europea porque son producto de esas leyes. Muchas veces lo que tratan de decir es que la situación de violencia que se vive en las fronteras, en los centros de internamiento de extranjeros, es un error del sistema, cuando en realidad es el sistema racista colonial legal funcionando, porque todo esto es legal. Mi nombre es Daniela Ortiz, soy peruana, vivo hace 10 años en Barcelona y a partir de mi experiencia vital con la ley de extranjería empecé a investigar todos estos mecanismos legales generados para ejercer violencia contra la población migrante. Hace 2 años nació mi hijo Inti y cuando nació él también se vio desde su nacimiento sometido a la ley de extranjería por
lo que les muestro ahí, que es el régimen de ius sanguinis. No sé si han escuchado que estos días Donald Trump está hablando de que los hijos de personas migrantes que nazcan en el territorio norteamericano ya no van a tener derecho a la nacionalidad. Pues todos los países de la Unión Europea vienen aplicando eso hace muchísimos años y esa es una política creada por Europa, no por los Estados miembros. En el caso, por ejemplo, de Inti nació en Barcelona y al igual que los 430.000 casos de niños que han nacido en los últimos años, él hereda mi nacionalidad así como mi estatus legal, es decir, él es peruano con permiso de residencia. Hay otros casos de menores en donde si los padres no tienen nacionalidad española y tampoco tienen permiso de residencia, los menores son considerados inmigrantes ilegales desde su nacimiento. Por otro lado, a estos menores se les somete... ¿Nos sentamos un ratito? No. ¿O quieres ir abajo? ¿Alguien quiere estar con él un rato? Porque si no lo voy a someter tampoco a aburrirse, ¿no? Mira, anda con él. ¡Ahí va! Gracias. Así la mamá puede seguir hablando. Nuestro posparto, por ejemplo, que eso es una de las cosas que discutimos mucho con las mujeres blancas, es que las mujeres migrantes y racializadas, nuestro posparto es en la oficina de extranjería, porque a los primeros meses ya tienes que ir para generar el permiso de residencia. Otra de estas políticas racistas del racismo institucional y estructural en el contexto español y europeo es que, por ejemplo, se permite legalmente la deportación de mujeres migrantes. Por ejemplo, algunos países dicen: we can transfer the pregnant woman against her will until 24 weeks. O sea, hasta tienen especificados hasta de cuántas semanas pueden utilizar violencia contra una en el proceso de una deportación. Esto, cada país miembro de la Unión Europea tiene su propia política y regla, digamos, ¿no? Luego, hay todo esto que varias llamamos la industria de los derechos humanos. Muchas organizaciones como Amnistía Internacional, UNHCR, Red Cross y todo ese tipo de organizaciones que trabajan directamente con el sistema de control migratorio. Por ejemplo, en el caso de Frontex, que es la Agencia de Control Migratorio Europea, trabaja con todas estas organizaciones a través del Frontex Consultative Forum, en donde supuestamente ellos generan recomendaciones para evitar que se violen los derechos humanos durante los procesos de deportación. Pero estas agencias no cuestionan la deportación en sí, ni cuestionan, por ejemplo, el carácter masivo de las deportaciones que está prohibido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sino lo único que hacen, por ejemplo, es recomendaciones, como que los menores que están siendo deportados en esos vuelos colectivos se les ponga en otro espacio del avión para que no vean la violencia que puede ejercer algún migrante que ponga resistencia a su proceso de deportación. Y, digamos, no cuestionan el hecho de que el menor esté siendo deportado de manera forzada, ¿no? Otro tipo de violencias es, por ejemplo, la reglamentación de los centros de internamiento de extranjeros españoles. Acá claramente se especifica que mujeres gestantes pueden estar detenidas, mujeres que hubiesen terminado el embarazo durante los 9 meses también, las madres lactantes y mujeres que tuvieran hijos consigo también pueden estar detenidas en los centros de internamiento de extranjeros. Por otro lado, hay otro tipo de violencia que muchas veces es invisibilizada, que es la violencia burocrática generada por las oficinas de extranjería. En este caso, por ejemplo, un mecanismo para evitar que las madres migrantes, sobre todo latinoamericanas, que van a cuidar a los hijos de las mujeres blancas españolas, porque ese es el trabajo que se les asigna, luego el racismo institucional genera toda una serie de trabas burocráticas para evitar que ellas puedan traer a sus hijos. Entonces, esto lo que genera es que muchas mujeres que van a trabajar con la idea de luego traer a sus menores hijos, se demoran entre 4, 5, 6 años porque hay toda una serie de normas para evitar que tú puedas traer a tu menor. Por ejemplo, esa es una de las normas que le ejerce el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, en este caso, y es que tú tienes que demostrar que tienes una vivienda en condiciones para poder traer a tu menor. Entonces viene un funcionario del ayuntamiento a revisar tu casa, a revisar el tamaño de las puertas, que hayan baños suficientes. Entonces, por ejemplo, si es que en esa vivienda vive un tío, un primo o un amigo, es obligatorio tener 2 baños, ¿no? Y tenemos que pensar que esto lo tienes que tener alquilado un año antes de que venga tu hijo, ¿no? Y ese es uno, digamos, de los tantos requisitos que solicitan a las mujeres, sobre todo latinoamericanas.
Otro tipo de casos, por ejemplo, yo me quedé en shock cuando pasó lo de la detención de menores acá, que viene pasando hace muchos años, porque eso no es únicamente una política que está sucediendo ahora, y hay legalización y deportación y detención de menores hace muchísimos años en este contexto, pues también me sorprendió mucho que en España de pronto cierta gente se indignaba cuando en la frontera española, en las zonas de Ceuta y Melilla, que en verdad son territorios ocupados, una política que vienen llevando a cabo con las familias, por ejemplo, sirias que habían estado llegando por esa zona de la frontera, era automáticamente quitarles a sus niños hasta que se hicieran un examen de ADN que certificara que efectivamente son sus hijos, porque las autoridades españolas consideran que cualquier documento del sur global o de una ex colonia es posiblemente un documento fraudulento. Entonces, obligaban a las familias a estar 6 meses separadas, los menores en un centro de menores y los padres en un centro de internamiento de extranjeros, hasta que esto se certificara. Ven, porque ahora nos toca la parte importante. Entonces, una cosa que podría pasar con Inti es que si él no logra tener la nacionalidad española, que también a mí me parece importante decir, por ejemplo, a mí después de 10 años viviendo todas esas políticas racistas de ahí, me repugna la idea de ser española, y yo no quiero devenir en ser española, pero ¿qué pasa? Que a la vez es la única manera que tenemos las personas migrantes de asegurar no estar en riesgo de deportación durante el tiempo que vivimos allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en caso de Inti no pidiese la nacionalidad española hasta antes de los 14 años, se le obliga a partir de los 14 años a pasar por un examen de integración, a pesar de haber nacido en el territorio español. Y uno de los elementos que están utilizando en Europa para, digamos, reforzar el racismo es el discurso de la integración, que es un cuestionamiento negativo de todos nuestros saberes, de todas nuestras formas de hacer, de todas nuestras formas de vida, y que nos obliga a decir: ustedes pueden vivir acá, nos dicen, ustedes pueden vivir acá siempre y cuando se comporten como nosotros decimos, siempre y cuando no cuestionen el sistema racista en el que vivimos y siempre y cuando se sometan a esta lógica, ¿no? Entonces, a esta lógica que es canciones el 12 de octubre, celebración el 12 de octubre. En el examen de integración, por ejemplo, una de las preguntas que te hacen es ¿qué se celebra el 12 de octubre? Yo digo, bueno, en Aviala, en Latinoamérica, algunos países celebramos, por ejemplo, el Día de la Resistencia Indígena, ¿no? Pero en el examen de integración tienes que decir que lo que se celebra es la fiesta nacional española. Entonces, para eso, y esta es la parte más difícil para mí porque yo no soy cantante, sino que he hecho esta canción que le he cambiado la letra a... Y ahora vamos a cantar, ¿ah? Sí. Le he cambiado la letra a la canción inicial, y es una canción para, digamos, evitar que mi hijo y los hijos de más personas migrantes se integren en una sociedad racista como la española o la europea. I'm sorry, but it was nap time. So, vale, y va. Voy a tratar, discúlpeme, porque no es mi esto. Ahí está la letra para que quiera cantarla. Va, ahí va. 1 y 2, ahí va Colón. 3, 4, matan los blancos. 5, 6, comen el oro. Ahí viene el colono de hoy. 1, 2, te encierro en el CIE. 3, 4, te quito tu hijo. 5, 6, te pincho sedante. Es el racismo de hoy. 1, 2, rompen familias. 3, 4, deportan menores. 5, 6, colonos de mierda, con fuerza a la lucha voy. 1, 2, mi pueblo se agota. 3, 4, esto y explota. 5, 6, yo quemo Europa, muerta el colono doy. Y bueno, esa es la... ¡Bravo! Y nos vamos. Gracias.